Buen día, chicos. En esta clase, como ya hemos terminado todo lo referente a aparato excretor, vamos a tratar sobre algunas de las enfermedades más comunes de este sistema. Bien, entonces vamos a empezar por los cálculos renales. Son masas sólidas compuestas de pequeños cristales. Se pueden presentar uno o más cálculos al mismo tiempo en el riñón o en el uréter. Bien, observamos la imagen, vemos algunos cálculos que se encuentran en los poros urinarios. En los poros urinarios, vean, donde sale la orina, obstruyendo la salida de la orina hacia la pelvis. También encontramos cálculos en el uréter, como verán, ¿no?, que obstruye la salida de orina y hay una reabsorción urinaria a la sangre, ¿no?, produciendo una enfermedad bastante conocida como uremia. El engrandecimiento renal de 7 centímetros que mide aproximadamente un riñón, con este tipo de reabsorción, se aumenta el riñón a unos 10 centímetros aproximadamente. Vemos, ven, ahí están los cálculos, ¿no? Ahí está, vean un cálculo cómo sale por el uréter, recorre el uréter y llegando hasta la vejiga. Alumnos, el paso de los cálculos a través del uréter es con bastante dolor, ¿no?, conocido como cólicos nefríticos, ¿no? Son cólicos bastante dolorosos y los cálculos pueden llegar a depositarse en la vejiga y de la vejiga pasar a través de la uretra al exterior. Ya saben que sí, es más doloroso aún si es varón, porque ustedes saben que el varón presenta pene y el pene está recorrido en toda su longitud por la uretra. Por lo tanto, el paso es más largo y más doloroso, lógicamente, ¿no es cierto? Entonces son cálculos renales. ¿Qué son los cálculos, alumnos? Es el exceso de calcio, sales y ácido úrico en la orina, ¿no? Permite que los minerales se cristalicen y se van cristalizando, formando pues los famosos cálculos, ¿no? Un exceso de calcio, de sales de oxalatos, ácido úrico y poca ingesta de agua va a producir estos famosos cálculos urinarios. Bien, esa es una de las más comunes. Otra enfermedad, alumnos, es la cistitis, ¿ya? Se denomina cistitis a la inflamación de la vejiga urinaria. La mayoría de veces la inflamación es causada por una infección bacteriana y se denomina infección urinaria, ¿no es cierto? Los síntomas de esta cistitis es la necesidad constante de orinar, ¿no? Es uno de los primeros síntomas, la necesidad constante de orinar. Como la vejiga está inflamada, entonces hay retención de poca orina, entonces uno quiere ir constantemente al baño y al orinar, lógicamente que lo va a hacer con ardor por la misma inflamación vesical. Bien, claro, hay una retención urinaria, ¿ok? Otro síntoma es sangre, hay sangre en la orina, ¿ok? Entonces, en la orina se detectan glóbulos rojos, ¿no? De repente hay una hematouria, entonces hay componentes sanguíneos en la orina, ¿no es cierto? Hematouria se denomina cuando hay urea en la orina. Bien. La orina turbia. La orina turbia y con fuerte olor amoniacal, ¿no es cierto? Bien, entonces esa orina turbia significa pues que la sangre contiene, ¿no?, albúminas, sedimentos, está la sangre mezclada con una serie de productos
nitrogenados, y por eso de ahí que se vea pues la orina turbia. Bien, ahí está. Entonces es una orina turbia. Bien, al costado derecho hay una orina normal, ¿ok? Es la orina normal de una persona pues con una persona sana, con un color de orina cristalino, un leve color amarillento, debido pues al urocromo, ¿no? Que es el color, es el colorante que le da el color a la orina. Es un pigmento que se llama urocromo. Bien, chicos. Entonces, la orina, ahí está a la izquierda, la orina turbia y con fuerte olor amoniacal, como ya le dije. El tratamiento. Muy bien, chicos. El tratamiento es en base a antibióticos, trimetoprim, amoxicilina y ampicilina. ¿Cierto? Ese es el tratamiento en caso de esta enfermedad, la cistitis. Entonces tenemos mucho cuidado. La necesidad constante, algunos de los síntomas, necesidad constante de orinar. La sangre en la orina, conocida como hematouria. La sensación de ardor al orinar. Orina turbia con fuerte olor amoniacal. Malestares pélvicos. Orinar frecuentemente en pequeñas cantidades también es otro síntoma de la cistitis. Cada rato quiere ir uno al baño y orina en pequeñas cantidades. Se siente una sensación de presión en la parte inferior del abdomen, no en la vejiga. Entonces, todos son síntomas de la cistitis. Otra de las enfermedades, alumnos, es la nefritis. La nefritis es la inflamación de los riñones. Esta puede ser causada por una infección bacteriana de los riñones. También se le conoce como pielonefritis. O también puede ser causada por la exposición a alguna toxina. ¿Cierto? Mucho cuidado con esta enfermedad. La infección ataca a los túbulos del riñón, los cuales están encargados de llevar el líquido y la sustancia filtrada de la sangre del glomérulo al conducto excretor. Bien, ahí un riñón nefrítico, ¿no? Está algo con unas manchas blanquecinas, producto de la infección, ¿cierto? Inflamado, es una inflamación de los riñones. Ahí está, la infección ataca a los túbulos renales del riñón, ¿no? Encargado de llevar líquido y la sustancia filtrada de la sangre del glomérulo al conducto excretor. Bien, miren la medición, ahí está, ¿ven? 10 centímetros aproximadamente, está bastante inflamado. El crecimiento, al no pasar por el ureter de la orina, se reabsorbe y el riñón crece, ¿no? Crece en el tamaño y longitud de 7 a 10 centímetros. Ahí están algunos de los síntomas de la nefritis, ¿no es cierto? Algunos de sus síntomas, por ejemplo, sangre y proteínas en la orina, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿ve? Con la orina de un nefrítico, al ser eliminada, miren, se ve las proteínas, la albúmina, por ejemplo, como una especie de espuma, que sale la orina con espuma, ¿no? Bien. Tenemos también otro síntoma, la hipertensión en las personas de edad pasando los 50 años. Una persona siempre tiende a ser hipertenso en muchas ocasiones. Casi el 80% de personas de 60, 70 años
son hipertensos, entonces tienen presión arterial bastante alta. Hay también otros síntomas de la nefritis: hinchazón de la cara y de las manos, piernas y pies, ¿no? Es otro síntoma de la nefritis. Bien, claro. Ve la hinchazón clásica que se ve al aplicar una presión sobre el pie, cómo se hincha, o sea, la gran cantidad de líquido que se retiene como síntoma de la nefritis, ¿no? Hay retención de líquidos. Se ve claramente cómo se hunde el dedo en el pie, la cantidad de líquido que tiene, los miembros inferiores. Si no se trata a tiempo, la nefritis puede causar insuficiencia renal. No olvidemos, a la nefritis también se le conoce como glomerulonefritis. Glomerulonefritis, ¿ya? Mucho cuidado. Cansancio y anemia es otro síntoma de la nefritis, ¿ya? Cansancio y anemia. ¿Anemia qué es? Es la falta de hierro en la sangre. Por lo tanto, hay baja cantidad de glóbulos rojos. Y como los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno a las células, a los tejidos, al haber poco oxígeno, te cansa pues mucho más rápido, lógicamente, al haber poco oxígeno. ¿Ya? Por eso hay cansancio y anemia. ¿Qué causa la nefritis, alumnos? La nefritis se refiere a la inflamación que puede afectar a uno o a los dos riñones. Mucho cuidado, puede afectar a uno o a los dos riñones. Las causas pueden ser infecciosas, estar asociado a la ingesta de fármacos, por ejemplo, ¿no? Muchos fármacos, siendo los antibióticos los responsables del 30 a 50% de los casos. Hay personas que todo lo ven antibiótico. Mucho cuidado, que esa puede ser una de las causas de la nefritis. O puede ser también debido a enfermedades, como por ejemplo el lupus eritematoso. El lupus eritematoso es una causa muy común para adquirir esta enfermedad, ¿ya? La nefritis. Bien. La nefritis lupúdica. Claro, el riñón tiene como pequeños glomérulos en la parte externa. Ya. El tratamiento. Ahí está, nefritis aguda. El tratamiento. A ver, depende del tipo de nefritis, alumnos. El tratamiento. Depende. Si es una nefritis aguda, el tratamiento es en base a reposo absoluto, control de la presión arterial y reducción del consumo de sal. Si es una nefritis aguda, ya una nefritis aguda que se caracteriza, por ejemplo, cuando hay un exceso de albuminuria y hematouria, pero sin edema ni retención de orina, mucho cuidado, es una nefritis aguda, ¿ya? Mucho cuidado. Y si la nefritis aguda ha sido provocada por una infección, entonces el nefrólogo puede prescribir algún antibiótico. ¿Ok? Recién el nefrólogo tiene que ver el caso y prescribir algún tipo de antibiótico cuando ha sido por una infección. No olvidemos eso, es muy importante tratar de diferenciar que es una nefritis aguda y una nefritis provocada por una infección. Insuficiencia renal. Bien, alumno, ¿qué es la insuficiencia renal? Es un daño provocado, un daño permanente. Es un daño permanente o transitorio del riñón. También es la incapacidad de los riñones para filtrar la orina. Alumno, mucho cuidado con esta enfermedad, ¿no? Al decir yo incapacidad para filtrar la orina, significa pues que ese riñón no está realizando su función. Entonces la orina se está quedando retenida en tu organismo
Y si se queda retenida, en el lapso de 2 a 3 días, si usted no orina, usted se va a envenenar, porque la orina contiene sustancias bastante tóxicas, como el ácido úrico, ¿no? El exceso del cloruro de sodio, colorantes como urocromos, urobilina, ¿no? Etcétera, etcétera. Esta enfermedad puede ser aguda, ¿no? Por ejemplo, si se presenta sin previo aviso. Puede ser crónica o terminal, por lo que se necesitará de un trasplante o diálisis. Ahí estamos viendo, alumnos, un riñón normal y un riñón, ¿no? Insuficiencia renal completamente grumoso y deteriorado, alumnos. ¿Cómo se ha deteriorado? Por lo tanto, es incapaz de realizar pues, la filtración, reabsorción y secreción urinaria. Esa persona, insuficiencia crónica, necesita hacer una hemodiálisis o un trasplante renal. Mucho cuidado, que esta enfermedad puede ser aguda, ya que si se presenta sin previo aviso, ¿no es cierto?, es aguda, pero también puede ser crónica o terminal, en cuyo caso se han comprometido tanto los riñones que el enfermo necesitará de un trasplante entonces o de una diálisis, ¿ok? Para que esto pueda filtrar los desechos del organismo. No olvidemos que la insuficiencia renal produce una enfermedad de la sangre conocida ya como uremia. Mucho cuidado, la uremia se produce por la acumulación de productos nitrogenados de la urea que deben ser expulsados por la orina. Alumnos, no olvidemos, por favor, las proteínas, el exceso de proteínas. El producto final del metabolismo de las proteínas o prótidos, alumnos, es justamente el ácido úrico, ¿no es cierto? La urea, que es un componente nitrogenado. Por eso, el ingerir todos los días exceso de proteínas no es beneficioso. ¿Por qué? Porque se van a producir enfermedades renales, ácido úrico, uremia, etc. Bien, veamos algunos de los síntomas de esta enfermedad. Primero, poca orina en la micción. Lógicamente, ¿no? Hay reducida cantidad de orina porque el riñón, al no filtrar la orina y la sangre, no puede filtrarla, entonces es poquísima la cantidad de orina que se elimina. Otra será manos y piernas hinchadas. Lógicamente, ¿por qué? Porque la orina, al no ser eliminada, se reabsorbe y produce esta hinchazón de los miembros superiores e inferiores. Otra sería los vómitos constantes, el dolor de cabeza, falta de ánimo, adelgazamiento, ¿cierto? Son los síntomas más característicos de esta enfermedad, ¿no es cierto? Conocida como insuficiencia renal. Causas. Bien, algunas de las causas de la insuficiencia renal. Alumno, las principales causas, hay dos causas básicas en este tipo de enfermedad. Una es la diabetes y la otra es la hipertensión. Son dos causas básicas, ¿no es cierto? No olvidemos las principales causas de la insuficiencia renal. ¿Ok? Pero además hay otras más, ¿no? Por ejemplo, cuando padece de ciertas enfermedades como inflamación de la próstata, por ejemplo, ¿no? Los cálculos renales, cuando presenta cálculos renales, la diabetes, como ya le mencioné antes, ¿no? También si tiene traumatismos e ingestión de medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios y productos tóxicos como el alcohol y el tabaco en exceso, ¿no? La persona que toma mucho, fuma mucho, está constantemente inoculándose antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, porque todo esto tiene que ser depurado por el riñón, alumno.
Todo tiene que ser depurado por el riñón. Entonces, estas personas que cometen estos casos están más propensas a tener esta deficiencia renal. ¿No es cierto? Los órganos afectados por la insuficiencia renal son los pulmones, el corazón, huesos y la piel. Son órganos bastante afectados por este tipo de enfermedades. Claro, la piel, huesos, la piel se pone oscura, los pulmones, el corazón. ¿Cuál sería un diagnóstico, un tratamiento diagnóstico para este tipo de enfermedad? El diagnóstico son varias pruebas, alumno, que tiene que tomarte para detectar la insuficiencia renal, ¿no? Análisis de orina, depuración de la creatinina sobre todo, análisis sanguíneo cada dos o 3 meses, ¿no? Tratar de controlar tu colesterol, tus albúminos, tu sodio, potasio, magnesio, calcio, limitar el consumo de sodio, calcio, potasio, fósforo, ¿no? Tiene que estar constantemente chequeándote para mejorar en algo esta enfermedad. Bien, chicos, pasamos entonces a la última de ellas, que es una diálisis. Hemos hablado ya de la diálisis, ya justamente de la insuficiencia renal, la hemodiálisis y el trasplante renal, ¿no? La diálisis son bastante comunes, alumnos. La diálisis es el proceso de extracción de los productos de desecho y del exceso de agua en el cuerpo, ¿no? O sea, el riñón, la máquina que dializan, tienen que hacerla de un riñón, ¿no? Extraer los productos de desecho y extraer el exceso de agua de la sangre, alumnos, porque eso se extrae de la sangre. En la hemodiálisis se extrae la sangre del cuerpo y se bombea al interior de un aparato que filtra las sustancias tóxicas, ¿cierto? Entonces, la sangre con desechos se extrae de la arteria usando una bomba de sangre. El dializador limpia y purifica la sangre mediante membranas y un líquido especial para diálisis. Cuando la sangre está limpia, se vuelve a inyectar al organismo mediante una vena, ¿no? Es a grandes rasgos lo que es una hemodiálisis. Ahí tenemos una persona de la tercera edad, ¿no? En la cual se está haciendo una típica hemodiálisis. ¿Bien? Bien. Claro. A continuación, vamos a pasarle un pequeño video para complementar el tema. Un video sobre la hemodiálisis. ¿Ok? El médico puede recomendar la diálisis, un procedimiento que elimina los productos de desecho de la sangre en caso de que sus riñones no estén funcionando de forma correcta. Los riñones sanos filtran los desechos, el exceso de líquido y los electrolitos como el sodio y el potasio de la sangre. Estos productos de desecho salen del cuerpo a través de la uretra, en forma de orina. Cuando usted padece de enfermedad renal, los riñones dejan de funcionar gradualmente, lo que ocasiona una acumulación de desechos nocivos y exceso de líquido en su cuerpo, aumento en la presión arterial y problemas en los huesos o en la sangre. La diálisis también puede llevarse a cabo para tratar la insuficiencia renal aguda, la cual ocurre cuando los riñones dejan de funcionar repentinamente, o bien para eliminar drogas o sustancias tóxicas de su cuerpo. En un tipo de diálisis, llamada hemodiálisis, el médico utilizará una máquina llamada dializador para limpiar la sangre fuera de su cuerpo. Algunas semanas o meses antes de comenzar la hemodiálisis, el médico preparará un sitio de acceso vascular en su cuerpo. Su médico creará ya sea un injerto arteriovenoso o una fístula arteriovenosa para acceder a su torrente sanguíneo.
Para empezar, el área se adormecerá con anestesia local. Para colocar un injerto arteriovenoso, el cirujano hará una pequeña incisión en su antebrazo e introducirá un tubo plástico blando, llamado injerto, para conectar una arteria a una vena. Para crear una fístula arteriovenosa, el cirujano hará una pequeña incisión en su piel y conectará una arteria con una vena para hacer un vaso sanguíneo más grande llamada fístula. Una vez que su sitio de acceso vascular haya sanado, su médico puede empezar la hemodiálisis. Para comenzar, su enfermera de diálisis insertará 2 agujas en su fístula AB o injerto. Una vez que el circuito esté establecido, su sangre fluirá lentamente fuera de su cuerpo y a través del dializador. Dentro del dializador, su sangre encontrará fibras para el filtrado y una solución de limpieza absorbente llamado líquido de diálisis. Las fibras eliminarán los desechos y el exceso de líquido, así como los electrolitos de la sangre. La sangre limpia saldrá del dializador e ingresará a su cuerpo a través del tubo por medio de la segunda aguja de su sitio de acceso. Cuando finalice su sesión de hemodiálisis, se removerán las agujas y los tubos y podrá ir a casa. En otro tipo de diálisis, llamada peritoneo, las membranas que recubren su abdomen se utilizan para limpiar la sangre sin sacarla de su cuerpo. Antes de comenzar la diálisis peritoneal, se le realizará una operación para implantar un tubo flexible llamado catéter. El cirujano insertará el catéter cerca del ombligo, creando un puerto que permitirá el ingreso y la salida del líquido dializante en su abdomen. Cada sesión de diálisis peritoneal se llama intercambio. En primer lugar, usted utilizará su catéter para llenar su abdomen con líquido dializante por un periodo de tiempo determinado por su médico. A través de la membrana peritoneal, los productos de desecho y el exceso de líquido se extraen continuamente de la sangre hacia el líquido dializante. El líquido dializante cargado con materiales de desecho se extrae de su abdomen para ser depositado en una bolsa de recolección desechable durante su intercambio. Bien, chicos, con esto hemos culminado todo lo referente a aparato excretor. No olvidar, hagamos las preguntas que se le dejen en la plataforma y envíenlas. Será hasta la próxima clase. Hasta luego.